En nuestro país hay 90 barrios privados que ocupan 1.750 hectáreas más que todos los asentamientos sin servicios que se encuentran en la periferia de nuestras ciudades. El derecho al suelo urbano queda condicionado por el poder adquisitivo de las personas y por la especulación inmobiliaria también. Quedan en el medio de la ciudad zonas con servicios, agua, luz, saneamiento disponibles, pero vacías. ¿Qué políticas se llevan adelante en el área de vivienda y de acceso a la tierra? Hoy, en la letra chica, derecho al suelo. Casas, gente que trabaja, horas que se pasan a ladrillo y cal. Zonas, mesas, cobines, nueva esperanza, quieren levantar. La vivienda es reconocida como un derecho básico en gran parte de los marcos jurídicos de nuestros estados, incluyendo el derecho a la vivienda en nuestras constituciones. El derecho humano a la vivienda no es el derecho a la gente de tener un bien en propiedad de su propiedad. No, el derecho a la vivienda es el derecho, como derecho humano, que tienen toda la gente, las familias, las comunidades y los individuos, de tener acceso a una vivienda digna, bien ubicada, con una buena localización, una buena estructura, y que para poder tener acceso a esta vivienda no tenga que comprometer su vida, el gasto de su vida con comida, con vestimenta, con estas cosas. El déficit de vivienda en Uruguay sigue siendo un problema sin resolver, pero no impide que cientos de familias sigan soñando con el techo propio y busquen dónde asentar las bases de una nueva vida. Si el Estado no interviene en decir, bueno, ¿cómo yo regulo el acceso como derecho a la ciudad? Es muy difícil, el mercado ya sabemos que no va a regular para todos por igual. Según un estudio de techos, en los asentamientos irregulares viven entre 180.000 y 200.000 personas y en los barrios privados 23.000 personas, ¿no? Barrios privados, mayor hectáreas, menor cantidad de personas. Personas, habitantes, ciudadanos, eligen irse a vivir a un barrio que se caracteriza por el cierre, porque no accedamos el resto de los ciudadanos a donde ellos viven. Es decir, donde nosotros tengamos vedada la circulación adentro de ese barrio. Actualmente no hay registro exacto, pero se estima que en nuestro país hay aproximadamente 70 barrios privados en una superficie de más de 3.600 hectáreas. Existen otras formas de acceso, que se basan en lo colectivo frente a lo individual, al rol social de la vivienda frente a lo especulativo, en base a una concepción de sociedad más solidaria. La gente puede entrar con distintas expectativas a la cooperativa. Una es simplemente, bueno, yo tengo mi casa. Otra muy distinta es decir, entro a una cooperativa en la cual siempre alguien puede hacer algo con la cooperativa. El que viene aquí con un criterio individualista, que no venga. El derecho a la vivienda adecuada con sus componentes se vuelve vital. Siempre lo es, siempre lo ha sido. Pero enfrentamos en esta situación una realidad que nos demuestra cuán vital es y cuán relacionado está a otros derechos, al derecho a la salud, al derecho a poder aislarse, al poder estar en seguridad. El derecho a la ciudad, ante todo, es una bandera política de comunidades que quieren ir construyendo ciudades a partir de la democracia. Un último estudio del INE decía de que cada vez los barrios son más homogéneos, que hay cada vez más barrios de ricos y barrios de pobres y que se generaba una segregación. Lo que pasa en Ciudad Vieja también es parte de esas lógicas de reagrupamiento interno dentro de las ciudades que forman ciudades injustas porque se generan desplazamientos, violencia simbólica, gente que se tiene que ir de los barrios donde siempre vivió y que además genera para el Estado costos enormes porque urbanizar una manzana nomás en cada una de las periferias sale $1 millón más o menos que paga el Estado, que es plata que invierte el Estado. Tiene que haber, en esta tierra, tiene que haber un lugar para que los más humildes puedan apoyar los pies. Barrio bonito, barrio cuidado, la moderna soledad. Barrio sereno y custodiado, la compasión allí no está. María brava, María oscura, y la guardia ¿dónde está? Para hablar sobre eso y sobre el derecho a una vivienda digna, vamos a recibir a Gustavo González,
¿Qué tal, Gustavo? Buenas noches. Hola, un gusto saludarlos y estar aquí. Bienvenido, Gustavo es secretario general de FUCMAN, la Federación Uruguaya de Vivienda por Ayuda Mutua. Gustavo, para empezar, en esto que hablábamos de que hay una ciudad claramente diferenciada para unos y otros, preguntarte por qué se da esto y por qué los pobres van a la periferia. Bueno, para contestarte esto tenemos que ir a dos acontecimientos en la historia de la humanidad fundamentales. Primero la Revolución Industrial y el segundo la colonia, la conquista. Si no, no entendemos el presente. La Revolución Industrial genera fábricas, ¿dónde? En la periferia de las ciudades, ¿cierto? Londres, etc. Y esto se produce en todo el mundo luego. ¿Dónde vienen los campesinos buscando trabajo? A las fábricas. ¿Dónde se instalan? En la periferia. Para estar cerca de su trabajo. Para estar cerca de su trabajo. Y es autoconstruida la ciudad por esos trabajadores. Este es un primer elemento. Y esto se dio en todos los países. Inclusive uno en Montevideo se pregunta cuánta gente del interior vino, porque había más trabajo, más fábricas, etc. Esa es una realidad. Y lo segundo, para hablar del derecho a la ciudad, al derecho al suelo, todas cuestiones muy interesantes que plantearon las compañeras, hay que tener claro lo siguiente. La conquista se hizo de la propiedad más rica de la tierra, de los dueños originarios. No les pagaron absolutamente nada. Con una cruz y una espada, a sangre y fuego, se hicieron propietarios de América Latina. Entonces, dice, luego se da que la meritocracia, la llamada herencia. Entonces, bueno, yo parto de una base. Si vamos a hablar de suelo y si vamos a hablar de vivienda, tenemos que primero anteponer a la santísima propiedad privada del sistema imperante el derecho. Yo antes de ser uruguayo soy terrícola. ¿Cierto o no? Sí. Y bueno, en algún lugar debo de tener en la tierra. Sin embargo, el sistema te da tierra para morir, pero no para vivir. Esto es muy importante. ¿Cierto? Si yo me muero, y bueno, algún lugar me van a meter. Ahí tengo tierra. Pero para vivir no. Y esto es una tensión dialéctica que se genera entre la propiedad privada y un bien inelástico, que es la tierra. La tierra no se reproduce, es la que tenemos. ¿Quién la acapara? ¿Por qué? Porque se da esta tensión. La tierra y el suelo urbano, ¿es un bien de uso o un bien de cambio? Si es un bien de cambio, para tener lo que hay que tener. Dinero. Dinero. Ese es el problema. Acá, la culpable de todos estos problemas es la santísima propiedad privada que viola el derecho. Pero no es un discurso solo y voy a usar una palabra capaz que muy genérica, ¿Cómo no? No es un discurso solo de los ricos eso. Porque hay una cantidad enorme de trabajadores que, por ejemplo, con lo que pasó ahora con la gente del asentamiento que se le dio una vivienda. Dice, vos, loco, yo hace 40 años que laburo y a mí nadie me regala una vivienda. Tenés razón, lo que pasa es que los ricos por eso son la clase dominante, porque generan un relato que permea el conjunto de la sociedad. Es como ese que te dice, yo voy a ir a laburar, no voy a la huelga porque yo quiero trabajar. Pero después, cuando el conflicto gana un aumento salarial, lo cobra. No dejan la ventanilla la guita que ganaron los otros, ¿no es cierto? Bueno, la clase dominante, con sus medios masivos de comunicación, la educación, etcétera, etcétera, permea eso. Por ejemplo, nadie se pone a pensar en esto. ¿Qué mérito es heredar? ¿Qué mérito es heredar? Lo hablamos esta semana. ¿Eh? Lo hablamos esta semana y llegamos a la conclusión que ninguno, básicamente. Exactamente. Sí. Entonces, aquí lo que hay que priorizar es el derecho. Cualquier ser humano tiene derecho a vivir en un pedacito de tierra. Eso se antepone a la propiedad. Y cuando yo les decía que es un bien inelástico, es la que hay. Entonces ustedes van a encontrar en las ciudades, cuando se habla de derecho a la ciudad, le han puesto nombres de colores a las ciudades. Hay zonas rosas y zonas rojas. ¿Cuáles son las zonas rosas? Carrasco en nuestra ciudad es llamada zona rosa. La Recoleta en Argentina,
Todas las ciudades tienen esa zona rosa. ¿Por qué? Porque el tener la tierra segrega el espacio. ¿A dónde quedan los pobres si no tienen dinero para comer? En la periferia. Y después todavía se les ocurre a los pobres, porque los pobres tienen ese problema. Quieren tener un lugar donde vivir. Un lugar donde vivir quieren. Y les decimos que son abusadores, que están... Y sin embargo, un estudio de la Facultad de Arquitectura dice que aquí hay latifundio urbano. Hay gente que tiene muchas propiedades y vacías. Y eso es un robo. Y voy a explicar por qué. ¿Qué se da en la ciudad? Yo compro un terrenito y lo dejo engordar. Se llama engorde urbano. Espero que toda la sociedad me traiga, por ejemplo, el pavimento cerca, el saneamiento, los servicios, los ómnibus. ¿Y esa propiedad qué le pasa? Aumenta. Aumenta. Es decir, yo me apropio del trabajo del conjunto de la sociedad. Y como tengo muchas propiedades, no tengo problema en dejar engordar a varias. Y eso pasa con las tierras y pasa con las viviendas. Nosotros hoy tenemos cuánta gente en situación de calle y muchas más viviendas vacías. Entonces aquí, en ese relato que tú decías que dan y que de repente un trabajador te dice, no, yo no estoy de acuerdo con que se ocupen terrenos. Muy bien, vamos a evitar la ocupación de terrenos. Por ejemplo, quien les está hablando, bajo el gobierno de la calle, mira qué casualidad. Nos quisieron, y de Sanguinetti, mirá, se iba a Sanguinetti y llegaba a la calle. Nos quisieron procesar por violencia, usurpación y clandestinidad. Mirá vos. Porque ocupamos tierras en el 89 porque no teníamos cartera de tierra. Luchamos para tener una cartera de tierra. El primer gobierno que da la cartera de tierra en la Intendencia de Montevideo en el año 90. ¿Saben cuántas cooperativas de vivienda hoy gozan de esa cartera de tierra? ¿Cuántas? Más de 110. ¿Cuántas familias son más o menos? Miles. ¿Qué quiere decir? Que hay remedio. El problema, que este tema de no derecho al suelo, ni a la ciudad, ni a la vivienda, tiene que ver con lo que yo les decía. No hay instrumentos políticos porque no hay voluntad política de resolverlo. Miren, hoy se nombró a la ciudad de Mercedes capital del cooperativismo. ¿Saben por qué? ¿Por qué? 1/3 de los mercedarios viven en cooperativas de vivienda. ¿Saben por qué? Porque la Intendencia de Soriano tiene cartera de tierras y otorgó tierras que se pagan con el préstamo de la vivienda. Es un fondo rotatorio igual que la cartera de tierras de la Intendencia de Montevideo. Quiere decir que cuando hay voluntad política se puede... Por ejemplo, el otro tema, ¿no? Esto de que dicen van a arreglar los asentamientos irregulares. Me cambio el nombre y vengo a este programa de vuelta. Me cambio el nombre. Puedes venir con tu nombre. ¿Por qué llegamos al asentamiento irregular? Y después hay que regularizarlo. Sale más caro que hacer una vivienda nueva. A la sociedad. Pero yo me voy a poner antipático, a mí disculpame. Me voy a poner antipático, porque yo heredé un terreno. Bien. No hice nada malo, heredé un terreno. Muy bien. Y lo tengo vacío, porque se me canta tener el terreno vacío, lo tengo ahí. Muy bien. ¿Por qué me tienen que venir a mí a sacar mi terreno, a decir que estoy haciendo las cosas mal? Porque quiero vivir entre humanos con todos los derechos. Con el mismo derecho que tenés tú, tienen los miles que no tienen derecho a un pedazo de tierra. Entonces el Estado tiene que intervenir. Tú podés tener tu terreno, ¿cómo que no? Pero no podés concebir, ni podemos... Porque después, ¿sabés lo que te va a pasar? Te va a pasar lo que está pasando con los barrios privados. Van a ser torres hasta el cielo, porque como decía Serrat, los pobres no se han enterado que Carlos Marx está muerto y enterrado. Oyeron esa canción fabulosa que dice que los pobres empiezan a ir al castillo. Bueno, les va a pasar eso si seguimos reproduciendo la pobreza. Entonces, acá lo que hay que tener claro es qué es lo justo. ¿Tú querés tener tu tierra? ¿Cómo no? Tené tu tierra. Pero todos tenemos derecho a la tierra. Y no me vengan con la herencia, por favor. Ningún niño tiene la culpa de haber nacido en un asentamiento irregular. Y ningún niño tiene derecho por haber nacido en una familia adinerada a tener lo que tiene. No es así. Lo que pasa es que, como decía Galeano, el mundo está patas para arriba. Y esto es lo que tenemos que reflexionar. Gustavo, una pregunta en eso. El problema es,
¿Que el asentamiento sea irregular o qué es un asentamiento? El asentamiento, el problema es que se produzca el asentamiento. ¿Por qué se produjeron acá los asentamientos? Porque no había solución al problema de la vivienda para los sectores más modestos de la población. Porque a la vivienda también ser un bien de cambio, hay que tener plata para tenerla. Como no la tenían, fueron a algún lado a vivir y ocuparon un terreno. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Cuál es la alternativa? No hay otra. Flotar en el aire. No hay, bueno, está el cuento famoso, ¿no? Muy tétrico, pero muy importante. A ver. Y llama a la reflexión sobre ese cuento. Iban una parejita de sin techo bajo un día lluvioso con sus 2 hijos y no tenían dónde dormir. Pasaron por el cementerio del norte y vieron un tubular abierto. Se metieron ahí. Y él le dice a ella cuando empiezan a dormirse, vieja, ¿qué? Qué bien que viven los muertos. Terrible, pero es verdad. Terrible, pero es verdad. Porque a ese que dice que yo tengo, es embromado, con tus gurises una noche sin tener dónde ir. Y ya aprovecho y paso un reclame. A ver. Ahora vamos a tener desalojos express con la LUC. Ya el nombre es fuerte. Pero miren qué perverso. Te van a echar en 5 días. 6 máximo, perdón. 6 días te van a desalojar. Pero a la vez la LUC no te va a dejar vivir en la calle. Entonces, ¿qué pretenden? ¿Que flote la gente? ¿Cómo van a hacer si a mí me desalojan? Salvo que le gane la ley de gravedad, podré con mis hijos estar por el aire. Ahora, Gustavo, eso es la LUC en vivienda. Pero quizás no todos se quieran acercar al mundo cooperativo. No. La importancia, vos destacabas recién la importancia de la cartera de tierras. ¿Eso se puede, digamos, hacer a nivel nacional? Por supuesto. Por supuesto. O sea, ¿lo único que falta es voluntad política o hay otro tipo de cosas? No sé, hay un ejemplo a nivel internacional que digan... Pero miren, y no con mucha inversión, ¿eh? Por ejemplo, el Club Naval con vista al mar. Es del Estado. El Club Naval puede correrse un poco. ¿Saben qué cantidad de gente de viviendas podríamos tener en esos lugares? Hay que generar carteras de tierra. El ministerio la tiene, pero es muy débil. ¿Saben por qué? Cuando le dice al batallón de ingenieros, che, tendrían que correrse ustedes para la periferia, no vivir cerca de General Félix Chimborazo, que pasan todos los servicios. Dicen que no. Dicen que no. O el campo de golf. El campo de golf para jugar a la pelotita, 300 familias socias, tienen terrible parque y con vista al mar. Los domingos puede ir cualquiera. Los domingos puede ir cualquiera, ojo, según la facha también, según la pinta. Gustavo, una pregunta. Bueno. Hablabas de los desalojos. Sin ir más lejos, ayer hubo un desalojo importante en Canelones y Convención, 5 familias, 20 niños, 20 personas, un bebé de 1 mes entre ellos. La Intendencia de Montevideo fue uno de los organismos que participó de ese desalojo y fueron 2 operativos. En el primer operativo hubo 40 policías, la Guardia Republicana, el Grupo de Respuesta Táctica, son grupos de choque, y en este operativo nuevamente lo mismo, fuerzas de seguridad, 40 policías sacando familias de las viviendas, una vivienda que tiene los impuestos al día. ¿Cómo se justifica la violencia policial o que se utilicen mecanismos penales para procesos que deben ser civiles? Porque se criminaliza lo que decía Valeria España, se criminaliza la pobreza. ¿Ustedes se acuerdan cuando el tema del Banco Pan de Azúcar? ¿Se acuerdan cuando quebró y dejó a un pueblo adentro? No fueron los granaderos a la puerta. Tendrían que haber ido por si se escapaban los chorros, que todavía están vivicoleando y viven en este país. Entonces, acá se criminaliza siempre la pobreza. Vos ponete a correr en la ciudad mal vestido, pero salí con buenos campeones, buen equipo, y salí a correr. Vas a ver que si vas mal vestido, lo más factible es que te paren. Y sobre todo si estás en un barrio del otro tema, del muro. Ahora, Avenida Italia.
Bueno, nos jactamos de esta, hasta hacemos humor con esta división de Montevideo. Y es la verdad. Y lo hemos naturalizado y sabemos que el chiste es de Avenida Italia por un lado, de Avenida Italia por otro. Y es la verdad. Y es verdad, lamentablemente. Pero nuestro país no cuenta, por ejemplo, con algo que ustedes han reclamado, que es una herramienta, que es el Fondo Nacional de Vivienda. Por ejemplo, si se puede decir una herramienta tan grande, tan grosa como un Fondo Nacional de Vivienda, cumplir promesas de campaña que todos han hecho, decir, vamos a hacer 50.000, 60.000, 70.000 viviendas. Sí se podrá. Miren, nosotros decimos que afectando el 0,1 del impuesto al patrimonio a las grandes fortunas, 0,1. No, ya dijeron que no, ya se dijo que no. Bueno, pero una hormiga en un elefante. Eso deja 160 millones de dólares por año, le dejaría al Ministerio de Vivienda. Pero dicen que no. Entonces, ¿por qué dicen que no? Era lo que yo les decía. Instrumentos políticos hay. El problema es tener la voluntad para llevarlos adelante. No le afectan nada el 0,1, pero después me enteré de algo peor, después que estudiamos más. El 50% del patrimonio, del impuesto al patrimonio, está exonerado. Esto es fantástico. Nosotros contentos porque con eso, pero ahora nos enteramos que el 50% está exonerado. Al patrimonio. Exoneran al patrimonio. Entonces, acá hay un problema que esa tensión que yo les decía tiene que ver con ese 1% que es dueño del país. 1% es dueño del país. ¿Y el 99% qué tiene que hacer? Estas son las reflexiones. Por eso lo felicito por este programa, por discutir del derecho al suelo, que nadie se pone a pensar. Y somos los primeros, como tú bien decías, muchas veces en culpabilizar a la gente. Y después todavía, bueno, grandes congresos de urbanistas, porque ¿saben una cosa? Cuando uno está apretado y tiene que ir a ocupar un terreno para vivir con su familia, no piensa si hay saneamiento o no hay, si pasaba una cañada cerca. La emergencia te lleva a eso. Entonces después los criticamos porque se metieron en cualquier lado, etcétera, etcétera. Y seguramente muchos televidentes no compartan esto que yo digo, por el relato que estoy planteando. Bueno, desde algunas voces se llamó a estas familias delincuentes, que estaban premiando a la delincuencia. Claro. Y está bravo vivir con eso en la espalda cuando lo que querés es un lugar para vivir. No, pero además, mira, sin ir a esas familias, si tú vivís en un barrio de las catalogadas zonas rojas, te cuesta conseguir trabajo. Por ejemplo, si vos decís vivo en un cativo, lo digo con todo honor porque yo vivo en La Cruz, complicado. Terminás tirando al barrio de al lado. Obvio, mentís. Sí. Entonces sos mentiroso. Y está mal, no, está bien, porque si no te quedas sin trabajo. Gustavo, estaríamos hablando toda la noche, pero, bueno, pero tenemos mucho más para hablar sobre este derecho al suelo. Agradecerte por la presencia esta noche en La Letra Chica. El agradecido soy yo, lo felicito por el programa. Sigan adelante.